Hoy en Redacción Médica contamos con César Morcillo, director del Hospital Digital de Sanitas. Este profesional nos contará las particularidades de un hospital digital o líquido y qué influencia ha tenido el COVID-19 en la aceleración del mismo. Además, hablaremos de los beneficios de la digitalización sanitaria para los pacientes, los profesionales y también para el medio ambiente. Por último, Morcillo nos avanzará hacia dónde se dirige la telemedicina y cómo los miles de datos sanitarios que se generan cada día pueden cambiar el concepto de la medicina actual. Hola César, bienvenido al plató de Redacción Médica. Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, como director del Hospital Digital de Sanitas, ¿cómo es un hospital líquido digital y cuáles son sus principales particularidades? Pues buena pregunta, porque es verdad que todo el mundo habla de este concepto hospital líquido, hospital digital, ¿no? Realmente lo que se trata es de llevar la atención de salud del paciente allí donde él esté, ya sea en su casa o, por qué no, a su teléfono móvil en su mano, poniéndosela directamente ahí donde la necesite. Esto realmente lo hacemos gracias a todo lo que es la tecnología que nos ofrece la salud digital, fundamentalmente la telemedicina, la videoconsulta o la telemonitorización, que nos van a permitir esas herramientas de esa atención continuada, porque hasta ahora piensa que la salud digital es como muy, la salud en general, perdón, es como muy periódica, ¿no? Te atiende, un médico te ve pues cada 6 meses, pero luego no sabes nada de ese paciente en ese periodo de tiempo. Pues la salud digital nos va a permitir todas esas cosas, esa atención continuada, esa telemonitorización, muy ayudada también por la inteligencia artificial, y sin duda es un hospital mucho más sostenible ecológicamente hablando, porque vamos a evitar toda esa contaminación derivada de los desplazamientos. De eso hablaremos un poco más tarde. Pero ¿cuántos médicos forman parte del Hospital Digital de Sanitas y qué especialidades trabajan? ¿Cuántas videoconsultas se realizan diariamente? La verdad es que tenemos ya más de 3.000 médicos dentro del Hospital Digital ofreciendo esta consulta digital a nuestros clientes. Llevamos ya más de 6 años trabajando con esta tecnología y estamos haciendo alrededor de unas 3.000 videoconsultas al día. Pensá que al año, este año pasado, que hemos cerrado con 780.000 videoconsultas. Esto significa, si analizamos nuestros hospitales propios, un 25% de toda esa actividad, de todas las consultas, ya son digitales. Y esto realmente ha sido un incremento exponencial que entre otras cosas nos ha facilitado el COVID, porque como te decía, ya veníamos ofreciendo esta opción de consulta digital, pero antes del COVID solo la estaban utilizando un 3% de las consultas eran digitales. Imagínate el incremento que hemos pasado al 25%, que a pesar de llevar ya 2 años de pandemia, pues este porcentaje no decrece, sino que va subiendo. Sí, en este sentido, ¿cómo ha acelerado el COVID la digitalización en sanidad? Porque me imagino que es un poco también por obligación. No nos ha quedado otra. Pues como te decía, sin duda ha sido para la salud digital, ha traído cosas malas, pero sin duda a nivel de potenciación y aceleración de la salud digital, el COVID ha traído cosas muy buenas en este sentido. Como te decía, un incremento muy importante de la utilización de todos estos recursos tecnológicos y yo creo que lo que ha hecho es obligar, entre comillas, esta necesidad asistencial, sobre todo en esa primera ola de pandemia donde los pacientes no podían acudir a nuestros centros sanitarios, pues obligó a utilizar estos recursos. Era la única manera de mantener esa continuidad asistencial, fue en nuestro caso hacer la videoconsulta, por ejemplo, y una vez los clientes han probado, han visto las ventajas que todo esto aporta, por eso pues ya siguen repitiendo esta otra forma de hacer medicina. ¿Y cómo surgió la idea de crear este centro innovador de Sanitas y en base a qué necesidades? Pues como tú dices, en base a necesidades de los clientes, surgió la necesidad de escucharles, de ver qué nos estaban demandando, y efectivamente cada vez están demandando más inmediatez y más digitalización en esos servicios, sobre todo la gente joven, esa gente más digital que busca otra manera distinta de que les ofrezcamos estos servicios de salud. El COVID ha creado, lo estábamos hablando antes, esa necesidad
repentina y brusca, es decir, si hay que seguir atendiendo a nuestros pacientes, la única manera que tenías en ese momento era a través de una consulta digital. Pero también ha habido una necesidad clínica, porque ya se ha demostrado, sabemos que la salud digital mejora la salud de las personas. Por lo tanto, nos vemos también obligados a ofrecer esas opciones de telemonitorización que ya han demostrado que evita descompensaciones, puede llegar a evitar ingresos hospitalarios y hace que esas personas vivan mejor. Hablaba de los jóvenes, pero ¿qué tipo de pacientes recurren a estas consultas digitales? Pues la verdad es que todo tipo de pacientes. Es cierto que puede existir una brecha digital donde pacientes que no tienen esas habilidades digitales les puede costar más, pero precisamente también estas personas más mayores son las que más se benefician del uso de estas herramientas, evitándoles los desplazamientos. Nosotros realmente tenemos muy protocolizado ya, después de 6 años de experiencia, qué problemas de salud se pueden solventar por consulta digital y cuáles no. Y estos protocolos nos han llevado a elaborar triajes que ayudan, guían a los clientes en esa toma de decisiones de saber cuándo un paciente puede ir a una consulta digital o mejor que acuda a una presencial. Lo hemos hecho, por ejemplo, este año hemos sacado un protocolo en la especialidad de dermatología, donde cuando una persona tiene una necesidad de problemas de piel y quiere una visita con el dermatólogo, entra en un proceso de triaje en la citación donde un algoritmo analiza esa lesión cutánea, identifica si ese problema va a poder ser resuelto por videoconsulta y si no, le aconseja que mejor tome una cita presencial. Comentaba que la digitalización sanitaria puede evitar ingresos en los hospitales. Me gustaría profundizar un poco más en esta ventaja. Sí, hay mucha evidencia en este sentido y la verdad es que nuestra experiencia también lo apoya. Con el COVID, por ejemplo, lo hemos visto, disponemos de una plataforma de telemonitorización que se llama Monitoriza tu Salud, la plataforma se llama Salud Conectada y lo que hacemos es conectar wearables, dispositivos médicos que por Bluetooth se pueden conectar a la aplicación móvil de Sanitas, aparatos de presión arterial, pulsoxímetros, termómetros, incluso podemos conectar un montón de relojes inteligentes o nubes, las nubes de salud, Apple Health, Google, Fitbit, todos esos datos los podemos poner a disposición de nuestro equipo médico, porque lo que hace esta tecnología es conectar a esa paciente con el equipo asistencial. Y gracias al COVID, por ejemplo, pues pudimos telemonitorizar a muchos pacientes que dábamos de alta tras sufrir una infección grave por COVID y hacíamos el seguimiento domiciliario. Pudimos ver que muchas de estas personas pues, se descompensaban. A través de la aplicación se les preguntaba cómo estaban, si tenían síntomas, si tenían dolor, ahogo. El 80% de esas personas generaban alertas. Otras, por ejemplo, por disminución del oxígeno, hubo más de un 12% de las personas que tuvo problemas de oxigenación, pero ninguno de esos pacientes precisó reingresar en el hospital porque pudimos, gracias a la telemedicina, solventar el problema en el domicilio. Y otra cosa que también nos lleva a evitar ingresos hospitalarios es porque también se ha demostrado que la telemonitorización, no solo en estos procesos agudos, que detecta una descompensación precoz de la enfermedad a tiempo y la solucionas, como te decía, sino que también se ha visto que si tú tienes cierta condición de salud o enfermedad crónica, como puede ser hipertensión arterial o sobrepeso, el hecho de utilizar estas plataformas de telemonitorización mejora tu salud. Nosotros hemos visto, y es nuestra experiencia, cómo las personas que están telemonitorizadas pierden peso, su presión arterial funciona mejor y esto realmente va a evitar que sus otras enfermedades se descompensen, que esas personas acaben teniendo un infarto de miocardio y terminen ingresando en el hospital. Por lo tanto, sin duda, mejora y disminuye el uso de recursos sanitarios. Y en esta misma línea, hablando de ventajas, ¿cómo contribuyen los hospitales digitales a la sostenibilidad del planeta? ¿Qué datos tienen de la reducción de CO2 que se emite a la atmósfera y la huella de carbono? Pues un dato muy importante. En Sanitas creemos que en el concepto de One Health, que solo hay una salud y sin duda la salud del planeta incide directamente en la salud de las personas y la salud digital es una apuesta segura para
mejorar todo este proceso, porque hemos visto, como te decía al principio, realmente al evitar esos desplazamientos que en esas consultas que se pueden hacer presenciales las pasas a hacer de manera digital, puedes ahorrar. Hemos calculado que una videoconsulta de media te puede ahorrar 3 kilos de CO2, incluso un informe digital, el hecho de no tener que imprimir un informe de una prueba de radiodiagnóstico o ir a buscarla, ahorra 1,5 kilos de CO2, y así de hecho se lo mostramos al cliente en la aplicación. Después de realizar una videoconsulta, recibe una imagen: acabas de ahorrar la emisión de 3 kilos de CO2. En el 2020 calculamos pues casi esas 600 y pico mil videoconsultas que hicimos en ese primer año del COVID, y llegamos a ahorrar más de 6.000 toneladas de CO2 que no fueron liberadas a la atmósfera gracias a la digitalización. Es decir, el planeta os lo va a agradecer también. Y nosotros, espero. Sí. Y la digitalización, lo comentaba un poco antes, ¿supone también una mayor independencia del paciente a la hora de controlarse él mismo a algunos niveles, como las constantes vitales, por las alarmas? Por supuesto, una de las grandes ventajas que aporta la digitalización es lo que llamamos el empoderamiento del paciente. El paciente se hace más partícipe de su salud. A través de estas aplicaciones podemos hacer realmente 3 cosas: educar al paciente sobre su enfermedad, que esto es algo súper importante, enseñarle a detectar precozmente cuando se está descompensando, incidir en que es necesario monitorizar, controlar esos parámetros, esas constantes vitales, como mencionabas, porque si tú no mides la presión arterial no hay manera de saber si tu hipertensión está controlada o no. Y luego reforzar la cumplimentación terapéutica, porque quizás te sorprenderá, pero hasta el 50% de las personas que tienen una enfermedad crónica no cumplen correctamente el tratamiento, y sencillamente el hecho de reforzar con mensajes o notificaciones esa cumplimentación terapéutica mejora la salud de las personas y les va a ayudar a ser mucho más partícipes en el control de su enfermedad, a ellos mismos avisarnos incluso cuando se está descompensando, para lograr hacer esa medicina pues mucho más preventiva, incluso predictiva, ¿no? Creo que vamos a un futuro donde los médicos, al final, en vez de atender casi paciente a paciente, estaremos dirigiendo orquestas de pacientes telemonitorizados y empoderados y creyendo la información de los wearables y lo que la inteligencia artificial nos diga, y realmente atendiendo a esas personas que las necesitan. ¿Por qué tengo que ver a un diabético que cada 3 meses si está bien controlado y no es necesario? ¿Y por qué a un diabético que está mal controlado también lo sigo viendo cada 3 meses? Puedes ajustar ese nivel de asistencia al estado de salud de la persona. Y atender a los pacientes de manera más individualizada, por lo tanto. Sin duda. ¿Digitalizar los procesos asistenciales aleja o acerca al médico y al paciente? ¿Esta relación ha cambiado? La relación en parte ha cambiado, pero piensa que para nosotros la salud digital y las consultas digitales, la videoconsulta, es una forma más de visitar. Nuestros médicos pueden ofrecer de igual manera una consulta física presencial que una consulta digital. En parte es el cliente quien escoge esa forma de visitar, y realmente lo que hace la salud digital es acercar a las personas, acercar ese equipo asistencial, ese equipo médico al paciente siempre que lo necesite, y también, como te decía antes, de esa manera continua, no episódica de te veo y no voy a saber nada de ti hasta que me vengas a ver en 6 meses, sino que voy a tener información continua, directa y personalizada de cómo está tu salud. Por lo tanto, voy a poder gestionar y ayudarte mucho más en todo momento. ¿Cómo influye que el sector sanitario público, aunque más tarde que el privado, también haya apostado por esta digitalización, y si podrían colaborar de alguna manera? Yo creo que es importante que todos apostemos por la digitalización de la salud. El COVID lo ha puesto de manifiesto, es una necesidad asistencial global y se están haciendo muchos esfuerzos en este sentido. De hecho, ya estamos colaborando, compartiendo en parte conocimientos, tecnología, datos, ¿no? Sanitas, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Sanitas Data for Good, donde podemos compartir con quien lo desee usar esos datos en beneficio de la salud de la población
datos anonimizados, lógicamente, de personas con enfermedades, y así lo hemos hecho, por ejemplo, con el COVID, para que otras entidades puedan investigar y mejorar así la salud de las personas. Pero sin duda es muy importante la salud. Somos un único sistema de salud donde hay diferentes actores, el público, el privado, pero nuestro compromiso con la sociedad es el mismo. Hablando de datos, a lo largo de un solo día se generan miles de datos sanitarios. ¿Su análisis y utilización pueden cambiar la medicina y que evolucione hacia una medicina más preventiva y predictiva, como ha dicho antes? Y ya lo están haciendo. Te ponía el ejemplo de nuestra plataforma Monitoriza tu Salud. Llevamos muchos años trabajando con ella. Tenemos a miles de pacientes telemonitorizados, como te decía, con muchos dispositivos médicos conectados o dispositivos como son estos, smartwatches, nubes de salud. Imagínate la de millones de datos que realmente a día de hoy disponemos de estos miles de pacientes. Datos clínicos como puede ser su frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, pero datos de su calidad de vida, de cómo duermen, de su nivel de estrés, de la actividad física que hacen. Todo esto nos va a permitir realmente cambiar de manera directa. Yo creo que aquí hay un concepto de game changer total de cómo va a esto a cambiar la manera que tenemos. Nunca hemos estado tan cerca de los pacientes como hasta ahora, gracias a tener todos esos datos. Y el hecho de explotarlos y analizarlos va a lograr no solo hacer esa medicina preventiva, sino predictiva, poder ver esas tendencias si una persona realmente vemos que se va a descompensar y avisarla antes de que eso suceda y poner solución a tiempo. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la telemedicina? Sería la última pregunta. Pues yo creo que nos dirigimos a un futuro apasionante. Sin duda la telemedicina no va a hacer más que crecer, cada vez su uso va a ser mayor porque vamos a encontrar la manera de intercalarla en nuestros flujos asistenciales y pasará a ser, como te decía antes, también una forma más de visitar. Yo creo que en un futuro la palabra telemedicina perderá su prefijo y dejará sencillamente de ser medicina, una manera más de visitar. Yo puedo atender a un paciente de forma presencial o digital, pero creo que nunca hemos estado tan cerca de conseguir este futuro que vemos ya. Bueno, César, se nos agota el tiempo. Muchas gracias por atendernos. Un placer, gracias.